¿Se acuerda que no sé si le dije que no iba a poder asistir la semana que viene a clases? ¿Le Sí, dije? sí, me dijiste. Ah, bueno. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tercera unidad que corresponde al el capital. En esta parte lo que vamos a ver cómo se conforma el capital y cómo digamos las cuentas del capital las vamos a afectar según algún tipo de operaciones que realiza la empresa. Siempre estamos viendo cómo por grupos, digamos, la parte del balance general. Miramos los pasivos anteriormente y ahora corresponde al capital. Entonces aquí estaríamos finalizando el estudio del balance general y un poco lo que es el estado con lo que tiene que ver con los ingresos y gastos. Recuerden que decíamos en contabilidad 1, el balance y el estado de resultados son estados financieros complementarios, porque se necesita hacer uno para luego hacer el otro, o sea, no se pueden hacer de forma independiente. Recordemos que primero hacemos el estado de resultados y necesitamos la utilidad y el impuesto, y eso lo incluimos en el balance general. ¿Y en qué parte del balance general? Lo que corresponde a los impuestos lo ponemos en los pasivos como impuestos por pagar, y la utilidad o pérdida va dentro del patrimonio o capital contable. Entonces ahí vemos la fusión en estos dos grupos que hemos visto del patrimonio y y de los pasivos. Haciendo una retrospectiva, hemos estudiado los activos fijos, si se recuerdan, y por eso vimos la depreciación. Los activos fijos, veíamos, era el grupo que hoy se le llama activo no circulante, donde están los vehículos, los terrenos y todo lo que es depreciable menos el terreno. Luego vemos los pasivos, y los pasivos decíamos que son todas las obligaciones, todas las deudas que tiene una empresa, y ahí las principales cuentas son los proveedores que tienen que ver con la adquisición de compras al crédito, y eso ya lo hicimos en ejercicio, por eso no lo tomamos en cuenta. Nos enfocamos en una tarea de acreedores y era simplemente registrar algunas operaciones al crédito. Obviamente cuando es al crédito vos contablemente vas a ver en qué cuenta lo vas a meter. Entonces si vos compras mercancía al crédito, va para proveedores. Si vos compraste mercancía y firmaste un documento, va a documentos por pagar. Ahora, si necesitas, por ejemplo, un camión en empresa para repartir mercadería y lo adquirís al crédito, entonces ahí no se acreedores ni documentos por pagar, sino que lo llevaríamos a acreedores o acreedores, varios acreedores diversos, se puede llamar esa cuenta. O como en el ejemplo que veíamos, era simplemente acreedores el nombre. Entonces decía, los acreedores son todas aquellas deudas que tenga la empresa, pero que no tengan que ver con mercancía. Porque si es mercancía, nosotros ya sabemos que va a proveedores. Entonces esa es la gran diferencia. Eh, Ahí también en los pasivos nos enfocamos en la nómina, porque la nómina es algo que siempre se va a estar haciendo, es como las conciliaciones bancarias que decíamos, siempre se van a hacer cada mes las conciliaciones, no puede cerrar estado financiero sin hacer una conciliación. En el caso de las planillas va para todos los negocios porque todos tienen trabajadores, todos necesitan algún trabajador,
Y entonces ahí se van a estar haciendo las nóminas de acuerdo a cómo se paga, porque hay negocios que podrían pagar cada semana y entonces cada semana estar haciendo esa planilla, o catorcenal para el servicio de la construcción, en algunas zonas francas también, que eso indica que cada 2 sábados le están pagando, eso es catorcenal. La otra forma es quincenal, que es cada 15 días, los 15 y los 30, o 15 y 31. Y la mensual, que vemos por ejemplo los profesores en la parte estatal que pagan cada mes. Entonces ahí era un tema muy importante, porque eso se cada vez que se va a pagar, y todo negocio va a realizar planilla. Aquí la parte de los pasivos que veíamos en una planilla era primero la nómina, porque vos primero, no es que hasta el momento que vas a hacer que vas a pagar vas a hacer la nómina. Vos primero debes de hacer la nómina y registrarla contablemente como que la debes. Entonces por eso es que ustedes recuerdan que la llevábamos a nómina por pagar, el total de salario y el neto que íbamos a pagar. Se convierte en un pasivo, digamos, transitorio, porque si hago 14 quincenal, yo voy a hacer la planilla, por ejemplo, los 14, un día antes. Entonces ese día la elaboro y la contabilizo. Al día siguiente saco el cheque y entonces ya la pago. Ahí es donde nosotros hicimos un segundo asiento, que era nómina por pagar contra banco, que era, no es más que otra cosa que eliminar ese pasivo, que duró ¿cuánto? Un día, un mediodía, qué sé yo, depende en qué tiempo vos la hagas. Entonces primero la provisionás como un pasivo y luego sacas el cheque y la pagas. Después lo otro, si recuerdan, para pagar algunos pasivos que quedaban en la provisión de la nómina, y corresponde primero al seguro social. Entonces hace tu primera quincena, la contabilizar, después pongámosle el 15, después el 30 viene, haces tu otra quincena, la contabilizar, pero después vienen los reportes de seguro social y de guerra, y esos son los primeros días siguientes. Entonces, por ejemplo, tenemos los primeros 5 días, los primeros 3 días, tenés que mandar tu reporte de los trabajadores al seguro social, y después el seguro social te manda la factura, pero ya estamos hablando que en el mes siguiente. Entonces vos no podés esperar hasta el mes siguiente para contabilizar la nómina. No es que vas a estar hasta que me venga la factura voy a contabilizar. Entonces eso estaría violando todas las normas de contabilidad. Vos no necesitas esperar pagar algo para contabilizarlo, porque dicen los principios y las normas que vos debes de contabilizar lo hecho en el momento en que ocurre. O sea, si hoy me tocaba pagar pero no tengo, vos tenés que registrarlo y dejarlo como un pasivo. Ya después, cuando tengas dinero, venís y pagás la deuda. Entonces ahí es donde vemos que cancelás esos pasivos, que era lo que hacíamos con la nómina y con los impuestos y con el seguro. Entonces pongámosle un 10 del mes siguiente te va a llegar la factura del seguro social. Entonces en ese momento pagas, pues ya lo tenías provisionado contablemente. Ahí surgen a veces unos temitas que tienen que ver con multas y moras, pero ya eso sí lo vas a pagar, lo vas a contabilizar hasta el momento que lo pagues, porque vaya ese 10 de ese mes, vos no tenés con qué pagar digamos que te lo gastaste en la planilla, en otras cosas, invertiste en mercadería. Ahí ya el seguro te va a cobrar multa. Por día te va subiendo esa multa, y vos, pongámosle, pagas el 20, entonces ahí vas a estar pagando esa multa. En el caso de los impuestos son 5 días, entonces del mes siguiente, entonces hasta ese 5 del mes siguiente vos estás declarando y pagando. Ahí también yo siempre hago énfasis que puede que la empresa no tenga dinero ese 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a cumplir con declarar, pero no pagas. Porque si no tendría una multa por declaración tardía. Entonces declarás, y aunque no tengas dinero, vos la haces.
Obviamente siempre eso es acordado. El contador, digamos que siempre tiene que tener una comunicación fluida con el gerente, con el administrador, porque el contador nunca puede hacer las cosas, digamos, solito, él tomando decisiones solo, porque como las empresas son un equipo de trabajo, entonces vos siempre tenés que estarle comunicando. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que tal vez mi jefa siempre me dijo a mí como priorizar salario. Entonces yo como que tenía esa orden. Y si yo miraba dinero, obviamente uno como trabajador siempre necesitaba su salario. Entonces yo obviamente iba a estar a favor de eso. Entonces cada vez que veía hay poco dinero, yo hablaba con ella primero. Mire, hay esta cantidad de dinero, ¿qué vamos a hacer? No podía yo tomar decisiones por mucho que tuviera, digamos, entre comillas, algún tipo de orientación. Entonces ahí ya con el acuerdo de ella, entonces sí me decía, prioricemos pagar nómina. Entonces yo feliz, igual todos los trabajadores, priorizamos la nómina y obviamente tal vez se nos llegaba el día de pago seguro o pago de impuestos y no teníamos en ese momento. Pero como ella ya me había dado una orden a mí, entonces, digamos, me iban a clavar mora por no pagar el día que correspondía. Pero yo la pagaba, obviamente. Ya después entraba una transferencia que nos pagaba un cliente. Entonces yo inmediatamente hacía los pagos. Pero ese pago ya llevaba una mora. Pero esa mora ya era asumida por ella, por ella. O sea, porque ya ella era consciente y sabía que iba a existir y que en un momento a mí me iba a reclamar o me iba a decir sos un mal trabajador porque tenés esta mora, porque no había sido mi culpa, yo había declarado en tiempo. Entonces pueden pasar muchas cosas dentro de una empresa. Ya uno cuando está trabajando es que va viendo todo lo que va ocurriendo. A veces decir, esto que pasa aquí no pasa en otros lados, pero cuando hablas con colegas, con gente que está trabajando en el mismo momento y comenzás a contar las experiencias, entonces ves que en las empresas pasa de todo y lo que te está pasando a vos le está pasando a mucha gente. O sea, lo que pasa es que en las empresas lo que se busca es siempre cómo resolver, pero siempre yo digo que con lo que les estaba diciendo, que cualquier cosa que hagas tiene que ser acordada, pues que en ningún momento vos hagas algo sin tener una aprobación de un administrador o de un gerente. Lo otro importante en la nómina de los pasivos, recuerden que era la parte de los gastos, lo que tiene que ver con gastos acumulados por pagar, que son las prestaciones sociales. Entonces las prestaciones sociales van a quedar siempre como un pasivo y se van a cancelar hasta en el momento en que la persona, las vacaciones. Las vacaciones ya sabemos que debes de trabajar 6 meses para tener 15 días. Entonces, cumpliéndote, vos tenés, ya trabajaste 6 meses ahí y ya tenés tus 15 días. Pero siempre uno en los trabajos no es que vos vas a salir de adelantado. Como dice un dicho, el adelantado sale mal, siempre. Entonces vos vas a tener que esperar que el gerente o el administrador te diga, mira, vamos a pagarlas o vas a ir a descansar. O sea, ahí vos vas a ser prudente, uno debe ser siempre prudente en los trabajos y ahí esperar. Entonces en ese momento el contador va a ver de qué forma se van a cancelar esas vacaciones, de qué forma voy a registrar ese ajuste. Lo voy a cancelar por medio de que esta persona se va a ir a trabajar, que simplemente va a ser algo entre gasto y provisión, o se le paga o se le van a pagar las vacaciones. Después tenemos el otro tema del aguinaldo. Ya sabemos, vos debes de trabajar 1 año y recuerden que el aguinaldo, mucha gente se equivoca porque el aguinaldo empieza del 1 de diciembre al 30 de noviembre y si vos entraste a trabajar en enero no vas a tener completo el aguinaldo, porque es que no se cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre. Los aguinaldos van del 1 de diciembre al 30 de noviembre, porque se pagan del 1 al 10 de diciembre. Pero de todos modos, según la ley, vos trabajas 3 meses, 6 meses, vos tenés tu proporción. O sea, no lo tenés completo, pero tenés una parte.
Entonces ahí la cancelación contable va a ser contra el pago del aguinaldo. El pago del aguinaldo se hace un tipo planilla, ¿sí? Pero no es una planilla, digamos, porque no le vas a quitar nada. Ya sabemos que el aguinaldo es de los pocos pagos que no están sujetos a ningún tipo de deducción. Entonces simplemente ahí lo que vos haces es todos los nombres con su salario básico. O recordemos que yo les decía que para cuando vemos la provisión, que dividíamos el salario entre 12, pero ¿qué pasa con los salarios variables? Entonces, para el aguinaldo, dice la ley, es el más alto de los últimos 6 meses. Entonces, pero 6 meses, recuerdan que cortamos hasta noviembre. Entonces sería de noviembre hacia atrás buscar cuál es el salario más alto. Ahí salen bien la gente que es vendedora y que gana por comisión. Pero digamos que el aguinaldo tiene esa parte que si vos la analizás, digamos que un poquito mal para el trabajador porque no mete diciembre. Si yo les digo que va desde diciembre, del 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre de este mes, no va a incluir diciembre, y diciembre es el mes que más se vende, o sea, es el mejor mes para los vendedores. Pero no lo vas a incluir porque les digo que va de noviembre hacia atrás, y noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio. Entonces no mete diciembre. Ahí digamos que también la ley bandidita, podríamos decir, porque no incluye el mejor mes para la persona que gana un salario variable. Y para el demás trabajador va a ser su básico, siempre es su básico. Y lo que tiene que ver con la indemnización es el otro pasivo, que siempre nos va a quedar ahí y que lo vamos a cancelar en la contabilidad hasta que esa persona renuncie o se despida. Y ahí va la parte, digamos que también es proporcional o va a depender de cuántos años tenés trabajando. Ahí el máximo son 5 meses de salario. Y para ganarte esos 5 meses de salario, vos debes de trabajar 6 años en una empresa. A veces yo les comentaba la otra vez, yo creo que a ustedes o al otro grupo, que en el campo, yo vivo en el campo, y siempre escucho algunas cosas que la gente, pues que no tiene los conocimientos, se equivoca. Yo a veces escucho a ciertas personas diciendo, si vos renuncias, perdés la indemnización. Tenés que esperar a que te corran. Eso es completamente falso. La ley dice que vos tenés derecho a tu intimidad o a indemnización en las dos formas. Ahí la diferencia es que si vos vas a renunciar, vos debes de poner tu carta de renuncia y quedarte 15 días más laborando. Si no das esos 15 días, entonces vos perdés. Ahí sí estarías perdiendo. En el otro caso es que te despidan. Entonces, si a vos hoy te tienen una carta de renuncia, es porque hoy te va y ya mañana no llega. Pero eso es porque la empresa lo decidió. Y ya no te vas a quedar porque, hablándolo así, sin pelos en la lengua, es que ya no te quieren ver. Entonces en ese momento te vas, pero vos no perdés nada. Ahora, otro tabú que he escuchado, otro mito, es: yo tengo 20 años de trabajar en esta empresa, yo voy a agarrar un dineral. Completamente falso. Porque el máximo son 5 meses de salario. Puedes estar 30, 50 años en esa empresa y no se te va a pagar más de lo que dice la ley, porque la empresa obviamente no te va a regalar nada. La única diferencia que yo creo que eran los administradores, que tuvimos una plática sobre esto, que con los administradores hay una ventaja, digamos, porque si vos sos el administrador de la empresa, automáticamente sos un cargo de confianza. Entonces, el cargo de confianza, la ley, digamos que lo retribuye. Es como, digamos que como que te da esa compensación que una empresa a vos te elija como administrador. Y si te elige como administrador es porque tiene confianza en vos, que le vas a dirigir esa empresa. Entonces te premia, digamos, con la ley dice de 2 a 3 meses más de salario. Pero ahí lo va a decidir obviamente los dueños o los socios.
ya no vas a hacer 5, sino entre 5 y 8. Entonces sale mejor el administrador. Otra forma de ser cargo de confianza que lo vemos automáticamente en una empresa, que eso lo aprendí donde trabajaba, que es cuando a vos te dan un poder general de administración o un poder generalísimo. En el momento en que a vos en la empresa te dicen te voy a sacar un PGA o un poder generalísimo, en ese momento entras en cargo de confianza. Y si esa empresa cuando te vayas no te quiere pagar, solo te quiere, digamos que vos estuviste ahí los 7, 8 años y solo te está pagando 5 meses de salario, vos te vas al Ministerio de Trabajo con tu copia de tu poder que te dieron. Entonces eso va a ser prueba de que tenés un cargo de confianza y que te tienen que reconocer de 1 a 3 meses más. Esa es la única parte, digamos, de ventaja que tiene ser administrador de una empresa. En lo que respecta al patrimonio, vemos que tenemos también, ya lo vimos dentro del balance general, si se recuerdan, teníamos el capital contribuido y el capital ganado. Entonces aquí, ¿de dónde va a surgir ese capital? Ese capital proviene mayormente de los socios, que son los dueños o propietarios, socios o accionistas, quienes van primero a aportar de alguna forma a la constitución de la empresa. En contabilidad 1 también les hablaba de las sociedades anónimas, les decía, las sociedades anónimas son las que más existen en nuestro país, porque es una forma de asociarte donde al final no vas a pelear con nadie, sino que todo va a ser bastante claro, porque todo va a estar en proporción a cuánto vos aportaste para formar la empresa. Y decíamos, vos podés aportar en dinero, podés aportar con un local, podés aportar con un vehículo, con tu capital, con lo que vos tengas y a todo eso se le va a dar un valor. O sea, si vos decís, entre 3 amigos, vamos a hacer una empresa, un negocio, y vos qué vas a poner, voy a poner mi carro, vamos a darle un valor a ese carro. Yo voy a poner inventario, vamos a darle valor a ese inventario. Todo se le pone un valor y en base a eso se suma todas las aportaciones y eso conforma el capital social. Después se elige cuántas acciones van a tener y se distribuye en relación al dinero que cada quien aportó. Luego, ya cuando la empresa está en funcionamiento y ya vaya a generar las utilidades cada año, entonces se van a repartir entre los socios. Porque obviamente ese es el fin de tener un negocio o una empresa, que va a tener un tipo de retribución que aquí le vamos a llamar utilidad. Utilidad por acción en base a cada acción que vos tengas en esa empresa. Porque por lo general las acciones yo he visto que se dividen en 100 o 1000, es lo más común. Esta empresa tiene 100 acciones o esta empresa tiene 1000. Entonces si tiene 100 vamos a repartirlo. Son 3 socios, uno tiene 50, el otro 30, el otro 20, ahí están las 100. En proporción a lo que cada quien aportó. Y obviamente cuando tengamos una utilidad, entonces se va a hacer tu porcentaje. Por eso decía, no hay donde pelearse y donde perderse. Porque vos tenés el 50%, entonces el 50% de su utilidad. Vos tenés el 30%, entonces el 30%. Nadie va a pelear porque todo el mundo, todos los socios tienen un porcentaje en base a lo que aportaron. Aportaste más dinero, tenés más acciones. Aportaste menos dinero, tenés menos acciones. El capital dice que representa el derecho de los propietarios, establece la relación que guarda la empresa con los propietarios, califica a los dueños como tenedores de participación y no como dueños de activos, determina la propiedad del activo total, establece el derecho de los propietarios sobre los activos netos, surge por las aportaciones de los propietarios o dueños de la empresa y se ejerce mediante reembolso o distribución. Esta clasificación que vimos en contabilidad 1 cuando se estructuró el balance general, teníamos esta clasificación, que era el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido corresponde a las aportaciones de los socios, que es, decíamos, cuando estás empezando, están aportando, después pueden haber nuevas aportaciones de capital
Es decir, los socios se reúnen y vamos a hacer crecer esta empresa, vamos a aportarle más dinero, puede haber una aportación para futuros aumentos de capital, el capital social que va a estar en relación a las acciones que tenga esa empresa, puede haber prima en venta de acciones, en el caso de que estas acciones de la empresa las vamos a vender o vamos a abrir a nuevos socios externos que puedan ser parte de este negocio y las vendemos. Y también pueden haber donaciones. Las donaciones las vemos más en la parte de contabilidad gubernamental con las instituciones del Estado, que vemos que hay muchos organismos internacionales donando muchas cosas, dinero, terreno. Entonces, eso es más para la ONG y para las instituciones del gobierno. En la empresa privada, eso de donaciones es difícil que lo mire. Y en el capital ganado, que tiene que ver con las actividades operativas, que son las cuentas que vienen por lo general del resultado. Tenemos la utilidad o la pérdida del ejercicio, las utilidades o pérdidas acumuladas y también las utilidades retenidas. También la reserva legal. La ley dice el 10-15% de tu utilidad lo vas a dejar como reserva por cualquier eventualidad que pase, como tener ahí ese bolsón de dinero por si la empresa pasa por una situación, entonces ahí tiene ese respaldo, ese dinero como reserva. La cuenta de capital social es una cuenta, ya sabemos, acreedora, forma parte del patrimonio. Esta cuenta, cuando la vamos a afectar contablemente, dice que en el debe del importe de las disminuciones de capital por retiro del propietario y del importe para saldarlo. Allí puede haber algún tipo de socio que decida retirarse de la empresa, entonces se le regresa su capital. En el haber la vamos a abonar del importe de su saldo acreedor, que representa la diferencia entre activo y pasivo, y del importe del aumento de capital por nuevas aportaciones de los propietarios. Su saldo es acreedor, representa el capital invertido por los propietarios de la empresa, se presenta en el balance general dentro del capital contable o capital contribuido. Aquí nos dice en ejemplo, el señor Miguel de Jesús Baltodano inicia un negocio con 25,000 de efectivo, mercancía por 50,000 y un camión de reparto con un costo de 50,000. El propietario realiza una nueva aportación de 40,000 en efectivo y después retira 10,000 en efectivo de capital. Entonces aquí vemos los asientos de registro de estas operaciones, de este negocio. Primero, contabilizamos los activos con la que esta persona inicia su negocio. Inició con efectivo, entonces caja en el debe con 25,000. Para la mercancía, inventario en el debe con 50,000 y también dice que un camión de 50,000, entonces equipo de reparto en el debe con 50,000. Abrimos las cuentas de activos con que inicia el negocio y la suma de ella es el capital, 25,000 más 50,000 más 50,000. Ahí tenemos 125,000. Todo con lo que se inicia. También a veces a esto le llamamos un balance inicial, con lo que apertura, balance de apertura, con lo que inicia un negocio. Después dice que más adelante el propietario realiza una aportación de 40,000 en efectivo. Entonces ahí vemos que nuestra caja aumenta con 40,000 en el debe y que nuestro capital aumenta con 40,000 en el haber. Ahí tenemos partida doble. Y por último dice que días después retira 10,000 en efectivo. Entonces ahí disminuimos el capital. Por eso lo afectamos en el debe, por la disminución de los 10,000 y la salida de caja de los 10,000 que se le están entregando. Entonces aquí lo que vemos con la cuenta de capital es cómo inicia con un saldo cuando inicia el negocio
y después cómo aumenta con una aportación y cómo disminuye con un retiro. Consultas. No hay consultas. No. No. Aquí vemos la cuenta T de los asientos. Entonces aquí mirábamos en asiento cómo inicia el capital, cómo aumenta con la aportación y cómo disminuye con el retiro. Y lo podemos ver en la cuenta T. Si fijamos, tenemos los 125.000. En el debe tenemos la disminución de los 10.000 y del retiro. Y en el haber tenemos los 125.000 con lo que inicia y los 40.000 de la nueva aportación. Entonces vemos 10.000 los movimientos deudores y los movimientos acreedores 165.000, que es la suma de 125.000 más 40.000. Por último, el saldo. Ya sabemos que el saldo, hasta para, yo les decía en la contabilidad 1, hasta para hacerlo más fácil es el mayor menos el menor, siempre. Entonces 165.000 menos 10.000, 155.000, aunque aquí de forma contable vos lo tenés que decir, es el crédito menos el débito. Los movimientos acreedores, el total de movimientos acreedores menos el total de movimientos deudores. Pero si no manejas eso, entonces vos simplemente siempre vas a restar el mayor menos el menor para saldar una cuenta. Entonces nos quedaron 155.000 al final de todos los movimientos. Dice después que se constituye una sociedad anónima con un capital social de 50.000 mediante la suscripción de 50 acciones con un valor nominal de 1.000 cada uno. Entonces vos decidís cuántas acciones tenés, decíamos, y a esas acciones vas a poner un valor. Aquí, en este ejemplo, son 50 acciones. La empresa se dividió en 50 acciones. Cada acción vale 1.000, 50 por 1.000, 50.000. Entonces el capital social es 50.000. Las acciones por su valor. Pero esas 50 acciones están divididas en dos socios. El señor Noel Baltodano tiene 30 acciones. Multiplicamos las 30 por los 1.000 que vale cada una, tenemos 30.000. Y el señor Luis Mendiola tiene 20 acciones. Vale 1.000 cada acción, dice el ejercicio. 20 por 1.000 son 20.000. Los socios exhiben, pagan su aportación en efectivo. Ingresan dos nuevos socios que suscriben 20 acciones cada una con un valor nominal de 1.000. Los socios son los señores Alberto Juárez y Alba García. Los socios exhiben, pagan en efectivo. El señor Alberto Juárez decide retirarse de la sociedad, por lo cual se le reembolsa su participación de 20.000. Entonces aquí en los asientos vemos primero la creación de la sociedad. Entonces primero cuando nos digan se suscriben, quiere decir que todavía no han aportado los socios en efectivo. Esto se puede hacer en la vida real, pasa, porque yo lo miraba cuando en la empresa se abrían nuevas sociedades o venían inversionistas. En sí no miraba que nadie aportaba el dinero en el momento. Entonces se creaba la sociedad. ¿Qué hacía yo contablemente con todos esos negocios que abrían nuevos? Abrirle esta cuenta por cobrar a accionistas, lo que dice acá. Eso es lo que hacía yo. ¿Por qué? Porque yo no miraba dinero en efectivo. Eso lo hacían hasta después, hasta que ya comenzaban a operar. Entonces lo primero que se hace es cuenta por cobrar a los accionistas. Yo tengo que cobrarle los 50.000. 30.000 a Noel y 20.000 a Luis. Entonces ahí tengo el capital social 50.000. Mi partida doble es cuentas por cobrar a accionistas en el debe con 50.000 y capital social en el haber con 50.000. Esa es mi partida doble. Nada más que aquí yo pongo obviamente el detalle de que a Noel tiene que darme 30.000 y Luis tiene que darme 20.000. Primero solo registramos
la creación del negocio. Ya después, si ustedes se fijan, ya los accionistas pagan, o sea, entregan el dinero. Ya me entregaron el dinero, entonces voy a registrarlo contablemente. Voy a aumentar mi caja o ingresarlo y voy a liquidar o cerrar la cuenta por cobrar a los accionistas, porque obviamente ya me pagaron. Si estaban en el debe, yo lo tengo que poner en el haber para cerrar esa cuenta. Por eso es que vemos ahí en ese asiento que en caja hay 50.000 en el debe y la contrapartida es cuenta por cobrar accionista en el haber con los 50.000. Ahí está la partida doble. Después dice que entran 2 socios más. Siempre hacemos lo mismo. Primero creamos la cuenta por cobrar. Entonces tenemos cuenta por cobrar a los accionistas, 40.000. De aquí, Alberto me tiene que dar 20.000 y Alba me tiene que dar 20.000. Así está conformado esos 40.000. Capital social, 40.000. Cuenta por cobrar a accionistas en el debe con 40.000 y capital social en el haber con 40.000. Ahí está la partida 2. Luego, siempre después, me pagan, me dan el dinero estos 2 accionistas. ¿Qué hago? Entonces, ingresar el dinero en caja y eliminar o cerrar la cuenta por cobrar a accionistas. Por eso es que aquí ubicamos 40.000 en el debe de caja y 40.000 en el haber de cuentas por cobrar a accionistas. Ahí ya saldé, ya no me deben nada a los socios y el dinero ya está metido en caja. Por último dice que el señor Juárez se retira de la empresa. ¿Y cuántas acciones son? 20. Él aportó 20.000, vamos a regresarle sus 20.000. Entonces saco de capital social, disminuyo el capital social, donde se disminuye en el debe. 20.000 y le entrego sus 20.000 de caja, salen de caja. Entonces ahí 20.000 en el debe de capital social y 20.000 en el haber de caja para entregarle su dinero a esta persona que se retiró de la empresa. Aquí comparando estas cuentas vemos, por ejemplo, los movimientos. En cuentas por cobrar accionista veíamos que primero la creamos cuando creamos la empresa, los 50.000, pero después ¿qué hicimos? Nos dieron el efectivo. Entonces era lo que yo decía, la eliminamos, la cerramos, ahí ya los 50.000 se volvieron cero. Cuando hubo la nueva aportación de los socios, primero creamos el asiento de la cuenta por cobrar, los 40.000 de los 2 nuevos socios, pero después ellos entregaron el efectivo y la cerramos la cuenta, lo ubicamos en el haber. Ahí vemos que esa cuenta quedó en cero. Por los movimientos de 90.000 en el debe y los movimientos de 90.000 en el haber, cero. ¿Por qué? Porque nos pagaron todo lo que correspondía a su aportación en la empresa. Con los movimientos del capital vemos que cuando afectamos esta cuenta, primero la afectamos con la creación del negocio, los 50.000. Después los 40.000 que fue los 2 nuevos socios que ingresaron. Y lo afectamos en el debe con el retiro del señor Alberto con sus 20.000. Entonces ahí vemos movimientos deudores 20.000, movimientos acreedores 90.000 y de saldo final 70.000. Que son los 90.000 menos los 20.000. De esa forma vemos cómo se movió esa cuenta de capital con los diferentes asientos que nosotros registramos. Igualmente aquí lo que vemos es que primero vamos a contabilizar la creación o la aportación contra una cuenta por cobrar a los accionistas. Ya cuando los accionistas nos den el dinero en efectivo, entonces eliminamos la cuenta por cobrar e ingresamos el dinero acá. Y si alguien se va, entonces disminuimos el capital y le entregamos su dinero de caja. O puede ser un cheque y afectamos banco, no importa. Ahí la forma en que nosotros vamos a hacer ese pago. No hay consultas. Profe, Sí, en ese caso no también se tienen que abrir cuentas de cada accionista. exacto. Aquí no se hizo porque no los muestra.
No, bueno, en el libro no lo quisieron hacer de esa forma, como que lo hicieron todo junto. Pero en la empresa real sí. En la empresa real sí tenés que abrir una cuenta por cobrar para cada accionista. Cuenta por cobrar Juan, cuenta por cobrar Luis, cuenta por cobrar Pedro y así sucesivamente. Igual en el capital social, por eso es que vos ves aquí que en los asientos iba poniendo el detalle. Cuenta por cobrar accionista, aquí ponía los dos nombres. Igual aquí cuando pagaban, igual cuando inició el negocio, que estaban Noel y Luis, ahí detallaba. En el asiento detallaba. Pero si, bueno, es que con cuentas no trabajamos en la vida real. Pero si trabajamos con catálogos de cuentas y en los catálogos de cuentas abrimos una cuenta independiente para cada accionista. Igual el capital social. ¿Cómo está distribuido el capital social? Son 4 accionistas. Hay una cuenta para cada accionista aparte. Y esa es la cuenta que vamos a afectar cuando ese accionista pueda aportar dinero o cuando se retire. Pero sí, cada accionista lo vamos a manejar independientemente. Tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital, que es una cuenta que también la podemos ocupar o la vamos a ocupar aquí dentro del grupo del capital, y dice que la vamos a afectar en el debe del importe de aplicaciones realizadas, de las cantidades que se hayan aplicado como incremento de capital social, y la vamos a abonar en el haber del saldo que representa las cantidades que han sido aportadas por los socios para futuros aumentos de capital y de nuevas aportaciones realizadas por los socios para futuros aumentos de capital. O sea, es un dinero que aportan los socios para futuros aumentos de capital. Es como una reserva, digamos, en otras palabras, de dinero que ya está dentro de la empresa y que la empresa pueda tener la necesidad de decir, vamos a aumentar el capital, vamos a agarrar de ese bolsón de dinero, porque ese dinero está ahí para ese fin, que es aumentar el capital de la compañía. Obviamente, mientras más grande es el capital, digamos, más valor va a tener las acciones de la empresa. Y en el momento, obviamente, que quiere entrar un nuevo accionista, tiene que pagar más por esa acción. El saldo de acreedor representa las aportaciones realizadas por los socios para ser aplicadas a futuros aumentos de capital social. Está en el balance general dentro del capital contribuido. Nos va siempre con ejemplo y dice, la asamblea de accionistas decide que los socios entreguen una aportación para futuros aumentos de capital de 10.000 por cada acción que poseen los socios. Transcurrido el tiempo, la asamblea decide que se incremente el capital social en 35.000 mediante la emisión de 35 acciones que valen 1.000 cada una. 1.000 por 35 son los 35.000, las cuales son suscritas por los socios de la siguiente manera. Alberto, 15 acciones, entonces ya sabemos que valen 1.000, 15 por 1.000, 15.000. Alba García, 10 acciones, 10 por 1.000, 10.000. Y Luis Baltodano, 10 por 10 por 1.000 son 10.000. El valor total. Entonces aquí dice que primero los socios, lo que nos muestra es que primero los socios aportan a este fondo que es para futuros aumentos de capital. Ellos aportan 70.000 córdobas para futuros aumentos de capital. Lo aportan de la siguiente manera: Luis aporta 30.000, Alberto 20.000 y Alba 20.000. Sumamos las aportaciones de los 3 socios y tenemos que son 70.000. Entonces 70.000 ingresan a caja, aumentan el dinero en el debe de caja, y mi contrapartida son los 70.000 en esta nueva cuenta que se llama aportaciones para nuevos aumentos de capital. Entonces ahí esa es la forma de crear este fondo para futuros aumentos de capital. Vamos a aperturar esta cuenta que se llama aportaciones para nuevos aumentos de capital. En este caso fueron de 70.000. Después dice
que se emiten 35 acciones. Esas 35 acciones nos daba el detalle que eran 15 para Alberto, 10 para Alba y 10 para Luis. Entonces, lo primero que hacemos con la suscripción de acciones, que ya vimos anteriormente, es abrir primero la cuenta por cobrar a accionista, los 35,000 en el debe y aumentar el capital social con 35,000. Ahí está la partida, la contrapartida. El debe de cuentas por cobrar a accionista con 35,000 y el haber de capital social con 35,000. Ya después vamos a hacer el pago, pero en este caso no lo vamos a aumentar a caja, sino que ¿dónde lo vamos a sacar? Del fondo. Ahora vamos a agarrar del fondo los 35,000. En ese fondo, ¿con cuánto lo abrimos? Con 70,000 lo abrimos. Y ahora de ese fondo vamos a agarrar el nuevo aumento de capital, los 35,000 de las 35 acciones. Entonces afectamos el debe, disminuimos el fondo de aportaciones para futuro aumento de capital, los 35,000, y eliminamos la cuenta por cobrar a accionistas. En ese momento ya nos va a quedar en cero y el fondo y el dinero lo agarramos de ese fondo, porque decíamos, aquí la empresa decide que los accionistas hagan ese fondo y de ahí ese fondo solo se va a ocupar para aumentos de capital. Aquí nos muestra en cuentas T cuáles son los movimientos de las principales cuentas de capital y vemos que en las cuentas por cobrar accionista la afectamos con 35,000 por la suscripción de las 35 acciones y después en el debe y después en el haber la afectamos con los 35,000 cuando ya las pagaron, pero ahora las pagaron del fondo, ¿no? Por eso no vemos movimiento en caja. Esa cuenta queda en cero porque los movimientos deudores son 35,000 y los movimientos acreedores los mismos 35,000, queda en cero. El capital tenemos que los 70,000 y después tenemos los 35,000 de la suscripción de las 35 acciones. Y las aportaciones para futuros aumentos de capital, primero tenemos la creación del fondo de los 70,000 y los 35,000 que tomamos para las 35 nuevas acciones. Entonces nos queda la mitad, 35,000. 70,000 menos 35,000. Ahí nos quedan los mismos, la mitad, 35,000. Solo agarramos 35,000 para la suscripción y emisión de esas 35 acciones. Entonces todavía queda un fondo para un nuevo aumento de capital más adelante. Otra cuenta importante dentro del grupo está la prima en venta de acciones. Y les decía que una empresa pudiese poner en venta algunas acciones sobre un valor más alto de su valor contable. Entonces ahí digamos que va a tener un tipo de ganancia. Esta cuenta la vamos a afectar en el debe del importe de las aplicaciones realizadas, es decir, de las cantidades que se hayan aplicado como incrementos a capital social, la capitalización de la prima en ventas de acciones, y se va a abonar en el haber del importe de su saldo que representa lo que ha sido cobrado a los socios en exceso al valor nominal de las acciones, es decir, como ganancia sobre la venta de las acciones, en palabras más sencillas. El saldo es acreedor, representa el exceso pagado por los socios sobre el nominal de las acciones y se presenta en el balance general dentro del capital contable. Este es como que una acción vale 100 y vos la vendés en 150. Entonces el nuevo socio paga 150 por entrar a esa empresa. Entonces la empresa le ganó, ya va una ganancia. Dice que en un ejemplo los socios suscriben 50 acciones con un valor nominal de 1.000. Los socios pagan las acciones con una prima o un exceso de valor de 50 por acción. Entonces ahí vemos que primero creamos la suscripción de las 50 acciones que valen 1.000 córdobas cada una. Entonces 50 por 1.000 son 50.000. Siempre que hacemos
la suscripción es que abrimos esta cuenta llamada cuentas por cobrar a accionistas en el debe con 50.000 y aperturamos el capital social en el haber con 50.000. Ahí tenemos la partida doble. Después tenemos que la cuenta por cobrar a accionistas son 50.000, el valor de las acciones. Pero dice, que nos decía el ejercicio, que hay un valor adicional de 50 por acción. Entonces tenemos esa ganancia que aquí le vamos a llamar con este nombre, prima en venta de acción. Entonces ahí tenemos 2.500. Son 50 por 50. Son 50 acciones y se le está añadiendo ese valor de 50 por cada acción. Ahí tenemos 2.500. ¿Cuánto va a entrar a caja? Los 50.000 del valor de las acciones más ese adicional que yo te estoy cobrando por cada acción, que son 2.500. Los socios van a pagar 52.500, por eso esos 52.500 son lo que va a entrar a caja. O sea, no solo vas a pagar el valor de la acción, sino que vas a pagar ese extra que te están cobrando por cada acción, y ese extra es lo que vamos a llamar como prima en venta de acciones. ¿Consultas? No, profesor. Eso pasa en la vida real porque tal vez vos tenés un capital social bajo, pero en sí la empresa vale más por sus activos, recuerda. Entonces vos tenés unos buenos activos, tenés imagen, reputación, entonces vos podés cobrar un extra. A todo aquel que quiera pertenecer a tu negocio, vos le cobras ese extra. Entonces ese extra que se pague que paguen los accionistas se le va a llamar prima en venta de acción. Como dice ahí, la prima en suscripción de acciones representa la diferencia en el exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de la misma, porque también cuando vean NIF van a ver que el valor de mercado, por ejemplo, diferente al valor nominal, no es lo mismo el valor que tenés contable a lo que puede valer esa acción en el mercado, por ejemplo. Entonces ahí siempre van a haber diferencias, vos lo puedes vender más caro, entonces ahí tenés ese tipo de ganancia. Dice aquí en otro ejemplo que el Internacional coloca 5.000 acciones con un valor de 1.000 cada una. El precio de venta de cada acción es de 1.200. Ya vieron, el valor nominal es 1.000, pero yo las estoy vendiendo en 1.200, las estoy vendiendo en un valor más alto a su valor nominal. Entonces el número de acciones son 5.000, el valor nominal son 1.000, el capital social ahí sería 5 millones, los 5.000 por los 1.000. Ahora, el valor en libro de las acciones, ya sabemos que el capital social entre el número de accionistas. 5 millones entre 5.000 son los 1.000, que ya ahí conocemos el valor. Ahora, la prima en venta de acciones, la diferencia, hacemos precio de venta menos valor en libro. La estamos vendiendo a 1.200 y su valor es en 1.000. Entonces, la prima en venta de cada acción es de 200 cortos. Si yo las 5.000, ¿cuánto es el exceso sobre las 5.000 en todas mis acciones? Son 5.000 acciones por los 200, es 1.000.000 de valor agregado tenés ahí por vender, por tener ese precio de mercado, ese precio de venta mayor a tu valor en libro, a tu valor contable que tengas esa acción. O sea, así de forma sencilla, eso es lo que llamamos como prima en venta de acciones. Aquí tenemos el registro de la suscripción de las acciones. Las cuentas por cobrar accionistas son 5 millones y el capital social son 5 millones. Ahí cuando ¿cómo están contabilizadas esas acciones? 1.000, su valor contable. El precio de venta es algo diferente.
vos las tenés contabilizadas en 1000. Y si vos las vas a vender en 1200 alguna de esas acciones, entonces sería registrar una prima en venta de acciones por esa ganancia en relación a alguna. Porque tampoco los accionistas, si vos tenés una buena empresa, tampoco es que quieras vender. Yo muchas veces le he hablado de aquel programa de los tiburones. Es algo que deberían de verlo. Y entonces si vos tenés una buena empresa, un buen negocio, que le metiste, digamos, todo tu capital, tus ahorros, y ves que te funcionó, te va a funcionar, es tu idea. Entonces tampoco querés vender todas tus acciones. A veces tal vez es porque necesitas como una cabeza de algo que vos no tenés. Eso es lo que vemos en los negocios que van hacia arriba. Es como que, digamos, nosotros los contadores tenemos un negocio y tal vez no manejamos mucho de marketing. Vos necesitas un socio que te ayude en esa parte. Y ahí es donde vos tenés la posibilidad, por ejemplo, de incorporar a un accionista. Porque recuerden que el accionista va a compartir tus utilidades. Y si un día te va súper bien, uno nunca sabe. Si te volvés súper millonario, entonces tendrás que compartir esas utilidades que tanto te costaron, que fueron tu esfuerzo, que fue tu idea, con otras personas. Entonces tampoco esto es que las empresas venden a lo loco acciones, esto y lo otro. Eso en nuestro país, en otros países pasa mucho porque vemos bolsa de valores y todo eso, pero aquí esas transacciones no son tan comunes. Sí existe una bolsa de valores pequeña, que la otra vez les dije, está en Invercasa, en Managua. Hay un mercado primario, secundario, de títulos, valores, de acciones, pero no es muy común que veamos esto. Y también ese tema, pues, que si estás en un país desarrollado y tenés una idea de negocio súper buena y ves que te va funcionando, a veces necesitas un accionista que te vaya a aportar algo. Y por eso es que vos podrías vender unas 5, unas 10 acciones, pero tampoco es que vas a vender la mitad de tus acciones, dependiendo pues cómo está tu negocio. El capital donado les decía que es una cuenta que más vamos a ver si trabajan en una ONG o si trabajan en la parte del Estado. Pueden trabajar. Al final uno prueba y nunca sabe dónde va a ir a trabajar. En las empresas privadas este tema o esta cuenta de capital donado es difícil, es casi imposible, porque como es un negocio de lucro, ¿quién te va a regalar? Nadie. En las ONG sí, porque obviamente subsisten por medio de donaciones, y en el gobierno ya sabemos que eso existe, porque hay otros países, miren por ejemplo en medicamentos, las vacunas del COVID donadas. Entonces esos temas de donaciones son muy comunes. Pero en la empresa privada, como les repito, no, eso nunca, por ejemplo en todas las empresas que revisaba nunca había nada de esto. Entonces donaciones la vamos a cargar del importe de las capitalizaciones que sean de donativos recibidos. Se van a abonar del importe de las donaciones recibidas por la empresa. Su saldo es acreedor, representa el importe de las donaciones y se presenta en el balance general dentro del capital contable en el grupo del capital contribuido. Ejemplo, la sociedad recibe un donativo de un terreno cuyos los peritos, los evaluadores, los tasadores, catastro, ese que vale 3 millones de pesos, Córdoba. Entonces ahí tenemos cómo lo vamos a contabilizar. En el debe, aumentando la cuenta de terreno por los 3 millones, y en el haber de la cuenta de donaciones por los 3 millones. Ahí tenemos la partida doble. En el debe de lo que me están regalando, si me están regalando dinero, yo afecto caja banco. Me pueden regalar vehículos, afecto la cuenta de vehículos. Si me regalan un edificio, afecto la cuenta de edificio. En lo que te estén donando vas a afectar la cuenta del activo que te estén dando, y la contrapartida, esa cuenta que llamamos donación. Simple y sencillo es este tipo de operaciones. Por eso en la ONG, siempre que alumnos me preguntan, han dado prácticas o a algunos les sale una oportunidad, yo les digo, vas muerto, porque es fácil. La contabilidad en la ONG es fácil, es una contabilidad de
ingresos y gastos, y los ingresos son las donaciones. Súper fácil ese tipo de contabilidades. La utilidad neta del ejercicio, entonces ya vamos a las cuentas del capital ganado. Recuerden, el capital ganado son aquellas cuentas que provienen de la utilidad. ¿Y la utilidad de dónde viene? Del estado de resultados. Por eso van dentro de ese grupo que se llama capital ganado. La cuenta de la utilidad, que ya la hemos visto en ejercicio, dice que se carga del importe de la separación de las utilidades para ser aplicadas a las reservas y del saldo a la cuenta de utilidades acumuladas para traspasarlo. Y se va a abonar del importe de su saldo, que representa la utilidad neta del ejercicio, y esta utilidad es la que corresponde a la del ejercicio inmediato anterior, en la cual se obtuvo el traspaso de la cuenta de pérdidas y ganancias, que sería del estado de resultados, la pasamos a esta cuenta de capital para que el balance pueda cuadrar. Su saldo es acreedor, representa la utilidad neta del ejercicio, se presenta en el balance general dentro del capital contable en el grupo del capital ganado. Ya aportado era todo lo que vimos anteriormente. Ahora estamos con el grupo de capital ganado. Dice que al finalizar el 2021, un ejemplo, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es de 45.000, mismo que es traspasado contra la utilidad neta del ejercicio. Entonces aquí lo que hacemos es el pase del estado de resultado al balance general. Entonces ahí vemos en el debe de pérdida y ganancia los 45.000 y en el haber de la utilidad neta del ejercicio los 45.000. Simplemente pasamos del estado de resultado al balance para que el balance pueda cuadrar. Esa es siempre su partida doble. Cuando es una utilidad, pero aquí dice podemos tener pérdida, solo vimos en el estado de resultado. El enfrentamiento entre ingresos y gastos a mí me puede dar una utilidad, gané, o una pérdida, en caso de que no te fue tan bien. Esta pérdida del ejercicio la vamos a cargar de su saldo, el cual representa la pérdida neta del ejercicio. Y la vamos a abonar cuando la traspasamos a las pérdidas acumuladas, donde vamos, esa cuenta de bolsón que se van acumulando todas las pérdidas. Su saldo es deudor, representa la pérdida neta del ejercicio, se presenta en el balance general, en el capital, en el grupo del capital ganado como un déficit. Entonces, si nosotros tenemos una utilidad, la dejamos normal dentro del grupo de capital. Pero si nos da una pérdida, entonces aquí está déficit. ¿Qué significa eso? La debemos dejar entre paréntesis. Eso significa negativo, va a restar. Porque es una pérdida, no la vamos a sumar. Si es utilidad, la sumamos. Pero si es pérdida, la restamos. ¿Y qué siempre hacemos cuando hacemos estado financiero? La dejamos en negativo. La estimación para cuentas incobrables la dejamos entre paréntesis, negativo significa que iba a restar. Las depreciaciones las dejamos siempre entre paréntesis, eso significa que son negativas, las vamos a restar. Y en el caso de las pérdidas, las vamos a dejar negativas y eso significa que van a restar. Y ejemplo dice que al finalizar el 21, el saldo de la cuenta de pérdida y ganancias deudores de 76.000. Entonces aquí tenemos una pérdida. Entonces siempre lo que vamos a hacer es pasarla del estado de resultado al balance general, pero ahora de forma diferente. La pérdida neta queda en el debe con 76.000 y la pérdida de ganancia a los 76.000 en el haber. Recuerden que la pérdida la afectamos en el haber, la utilidad la afectamos en el haber y la pérdida la afectamos en el debe. Lo contrario. Siempre eso pues por lógica es lo contrario. ¿Por qué? Porque la utilidad decíamos va a quedar positiva, sumar, y la pérdida va a quedar negativa, restar. Siempre hacemos el pase del estado de resultado al balance, pero aquí lo hacemos invertido cuando es una pérdida, porque ahí podemos comparar cuando es utilidad y cuando es pérdida. En la utilidad decíamos pérdidas y ganancias en el debe y utilidad neta del ejercicio en el haber cuando es una utilidad.
Pero cuando es una pérdida, entonces es lo contrario. La pérdida neta va en el debe y la pérdidas y ganancia va en el haber. Entonces es lo contrario a la utilidad. Tenemos las utilidades acumuladas. Aquí, ¿qué pasa? Pasa que algunas empresas tienen ganancias y los socios dicen no nos vamos a repartir todavía, hasta más después. Entonces ahí se van a ir acumulando esas utilidades. Obviamente cuando es pérdida nadie se va a repartir nada porque perdieron. Entonces se van acumulando las pérdidas hasta que haya una ganancia, ahí se compensa, ahí se van compensando. En el caso de las utilidades acumuladas, las vamos a cargar del importe de las aplicaciones de las utilidades para pagos de dividendos y la vamos a abonar de su saldo que representa las utilidades acumuladas y retenidas por disposición de la asamblea de accionistas. Su saldo es acreedor, representa las utilidades acumuladas y se presenta en el balance general en el grupo del capital ganado. La asamblea decide retener la utilidad del ejercicio que importa 120.000. ¿Qué vamos a hacer? Pasarla de la utilidad neta a la utilidad acumulada, simplemente. La utilidad neta del ejercicio la sacamos, los 120.000, y la mandamos a la utilidad acumulada en el haber con 120.000. Simplemente la utilidad la sacamos de la cuenta de utilidad del ejercicio y la pasamos a la utilidad acumulada. Eso quiere decir que todavía no se va a repartir. Pérdidas acumuladas, entonces obviamente si tienes una pérdida no te vas a repartir nada porque no ganaste. Entonces la vas a ir acumulando esa pérdida, decía, hasta que más adelante tengamos una ganancia y ahí vayamos disminuyendo y viendo si ya vamos a ganar más adelante. Esta pérdida acumulada la vamos a cargar del importe de su saldo que representa las pérdidas acumuladas y se va a abonar de las amortizaciones que se hagan de la pérdida acumulada. Su saldo es deudor, representa las pérdidas acumuladas, se presenta en el balance general dentro del grupo capital ganado y como dice ahí déficit, entonces ven negativo, igual entre paréntesis, negativo porque es pérdida, tienen que restar. El ejemplo dice que se traspasa el saldo de la pérdida del ejercicio por 110.000 con la pérdida acumulada. Entonces es lo mismo. En la otra pasábamos la utilidad del ejercicio a la utilidad acumulada. En este vamos a pasar la pérdida del ejercicio a la pérdida acumulada. Entonces en la pérdida acumulada tenemos 110.000 en el debe y la pérdida del ejercicio 110.000 en el haber. Ahí tenemos la partida doble. Pero de forma sencilla no es más que trasladar la pérdida del ejercicio a la pérdida acumulada. Para ahí, digamos, tener la misma palabra lo dice, acumulado todo el dinero que llevas perdido. Obviamente después lo puedes compensar cuando ya tengas una ganancia. Tenemos el resultado de ejercicios anteriores. Esta cuenta la vamos a cargar del importe de su saldo deudor, representa las pérdidas acumuladas, de los incrementos a la pérdida y la vamos a abonar del importe de las utilidades acumuladas, de los incrementos a la utilidad con cargos a la cuenta neta del ejercicio. Entonces esta es una cuenta que puede ser deudora o puede ser acreedora según represente pérdida o utilidades acumuladas. Se presenta en el balance general dentro del capital ganado. Aquí dice que consideremos que la empresa decide transferir el saldo de la utilidad del ejercicio que importó 250.000 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Entonces esos ejercicios anteriores, esta cuenta de ejercicios anteriores la tenés para diferenciar tu utilidad de este año o tu pérdida de este año. Entonces la del año pasado la llama así, vos la pasás a resultados de ejercicios anteriores, porque recordemos que en el año que nosotros estemos contabilizando vamos a tener su propia utilidad o pérdida de ese ejercicio, pero tenemos ejercicios anteriores de los años anteriores y si esa, por ejemplo, decíamos esa utilidad no se ha repartido, ahí tenemos esa cuenta. Entonces siempre vamos a diferenciar que podemos tener dentro de nuestro balance varios resultados.
resultados de años anteriores que ahí se han ido acumulando y los resultados del año que nosotros estamos y que estamos contabilizando, que estamos finalizando. Entonces aquí vamos a pasar 250.000 dice en este caso el saldo de la utilidad del ejercicio a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Entonces la utilidad neta del ejercicio de este año, pongamos 250.000, la pasamos a los resultados de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque ya ahí ya iba a venir el otro ejercicio del 2022 y así sucesivamente. Siempre cuando miremos esto es que se está diferenciando la utilidad o las pérdidas anteriores con las que estamos en este momento. Tenemos también la reserva legal. Les decía que las reservas pueden haber reserva legal, reserva estatutaria o reservas contractuales. Eso lo va a decidir cada empresa dentro de su constitución qué tipo de reserva va a tener. Obviamente la reserva legal siempre debe tener. Las otras, digamos que son como opcionales. Y es como esa parte de tu utilidad que vos no la vas a gastar, no la vas a repartir, sino que la vas a dejar ahí, decíamos, por cualquier imprevisto que suceda dentro de la compañía. Entonces ahí se tienen las reservas. Se carga, dice que durante el ejercicio del importe de las correcciones hechas a las reservas y se abona del importe de su saldo acreedor que representan las reservas establecidas por el estatuto de la empresa, por contratos celebrados por la empresa con los clientes, los proveedores con cargo a las utilidades. Entonces esa parte que vamos a dejar de la utilidad ahí como reserva, su palabra lo dice. Su saldo es acreedor, representa la reserva legal o estatutaria, se presenta en el balance general dentro del grupo del capital ganado. Aquí nos da un ejemplo y nos dice que el saldo de la utilidad del ejercicio es de 600.000. La asamblea decide establecer la reserva legal de 5%, una reserva estatutaria del 10% y una reserva contractual del 8%. Decide de su utilidad, va a dejar todo este tipo de reserva. Entonces ahí vemos que la reserva legal son 30.000, el 5%, la reserva estatutaria son 60.000, el 10%, y la reserva contractual es el 8%, que son 48.000. La sumamos, 30.000 más 60.000 más 48.000, tenemos 138.000. Entonces esos 138.000 los sacamos de la utilidad y los mandamos a las cuentas de las reservas. Entonces la reserva, como decía, es la parte de las utilidades que la vamos a dejar ahí, vamos a dejar ese bolsón, porque la ley lo dice, porque los socios lo deciden. O sea, ahí dejamos esa parte como reserva. Puede ser solo reserva legal, lo que comúnmente veamos en una empresa, pero si existen, como en este ejemplo, otro tipo de reserva, entonces ahí dejamos ese porcentaje de la utilidad. O sea, esos 600.000 ya no son 600.000 lo que van a repartirse los socios, sino que 600.000 menos 138.000. Ya quitamos esa parte para estas reservas. ¿Consultas? Por último, dice en la parte de control interno, en el caso de las sociedades anónimas, lo que se elabora es un certificado de acción, que es un papel, se da a elaborar en la sociedad anónima un talonario de acción. Un talonario de acción es un bloc, digamos, tamaño legal con papel de seguridad, y en cada uno de ellos se especifican las acciones, todos los accionistas que hay en la empresa. Ese es un certificado, como un diploma, si pudiéramos buscarle una similitud, como el papel donde vienen los diplomas. Entonces ahí se montan certificados de acciones.
y se le da a cada accionista un certificado donde hace contar cuántas acciones tiene en esa empresa. Entonces el control interno nos dice que deben de entregarse los certificados correspondientes contra la exhibición en efectivo. Entonces hasta el momento que el accionista a mí me dé el dinero, como veíamos en los ejercicios, entonces en el momento que él me dé el dinero, en ese momento le doy su certificado de sus acciones. Deben establecerse talonarios prenumerados ininterrumpidamente para controlar los certificados de las acciones. Era lo que les estaba diciendo, que si lo asemejamos a un tipo de blog, donde vienen todos eso lo damos a hacer en las imprentas, donde están los certificados de acciones, van numerados, y ahí se le entrega a cada accionista en base a cuántas acciones tenga. Debe quedar prohibido firmar certificados en blanco. Obviamente esos certificados se tienen que llenar, se tienen que firmar por todos los socios. Deberá guardarse en caja fuerte los certificados de las acciones y se debe vigilar que se cumplan las disposiciones de la asamblea en cuanto a incremento, reducción de capital, ya sea por nuevos socios, capitalización de utilidades o amortización de pérdidas. Entonces ahí, como les decía, son las empresas las que deciden todo, porque de ellos es el negocio o la empresa. Entonces ellos deciden qué van a hacer. Vamos a incorporar un nuevo socio, tienen que estar mediante una asamblea de accionistas, todos reunidos con quórum, y decidir qué van a hacer con su empresa en base a vamos a aportar para futuro aumento de capital, vamos a emitir nuevas acciones, vamos a incorporar nuevos accionistas, vamos a vender acciones. Entonces, todas esas decisiones se realizan junto a los socios en una asamblea general de accionistas. ¿Consultas? Profe, la semana que viene vamos a realizar ejercicio, ¿verdad? Sí, vamos con un ejercicio tipo contabilidad 1, de los últimos de contabilidad 1. Contaste, balance general, estado de resultados, completo. Vamos a hacer un ejercicio completo, pequeño pero completo, donde veamos estas afectaciones de varias cuentas de capital. Por eso no puedo dejar tarea de números, porque la otra vez pasada fue un desastre, la tarea de los pasivos, nadie le entregó, y eso estaba sencillo, la verdad. En el material estaba un ejemplo con un asiento diario, pero al final todo el mundo no pudo casi nadie. Ahí es como que, ay Dios. Entonces va a quedar algo sencillo, como siempre, un ensayo o un mapa mental que quieran del material que está en el aula virtual. Eso queda como tarea. El próximo lunes hacemos un ejercicio y obviamente va a quedar para las vacaciones un ejercicio, obviamente, igual al que explique. Por ahorita, como ustedes deseen, un ensayo, porque la otra vez hubo gente en el otro grupo que me dice mapa mental. No, entonces lo que ustedes quieran. Ahí dice mapa mental o ensayo, como ustedes quieran. Lo importante es que lean el documento. Voy a pasar asistencia a Elvin, Jesslyn. Presente. Nunca se ha hecho un eliminador. Kendry, Kendry parece que no sé, en Jennifer, Kirin, Presente. Einer, Juan de Dios, Presente, profe. Haronit, Presente. Brian, Presente, profe. Ana Francis, Edith, Presente. Fátima, Marlen, Presente. Dayana, Kevin, Presente, profe. Asenet,
Presente, profe. Zoe, Stephanie, Presente. María Belén, Presente. Camila Valeria, Profe, la Camila no se pudo conectar porque le estaban componiendo la caja del internet. ok, Byron, Presente, profesor. Alejandro, Presente. Kimberly Kay, Presente. y no hay nadie más. Muy bien. Estamos los... Oye, profe, me puso presente. Ah, ¿verdad? No, hombre, me estaban limpiando esta onda. Ay, Sí, hombre. es cierto. Es cierto, se me había olvidado. ¿Y el examen qué onda? No sé, ahora van a ir a hablar de eso. Ahora van a ir a hablar de eso. Pero está bien. Sí, sí, con dolor en esta pata. No. ¿Cómo? Entonces, alumnos, nos vemos el próximo lunes a hacer un ejercicio en la pizarra. Esta semana solo hacen eso y ya. Fácil. Bueno. Bueno, pues, profe. Pasa buen día. Pase buen día, profesor. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días.